Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros, para entender el proyecto de ley de seguridad interior, debemos remitirnos a los orígenes postrevolucionarios que forjaron la primera ley orgánica del Ejército Nacional en 1926. El contexto en el que se desarrollaba México, viniendo de una revolución armada que dejó más de 1 millón de muertos, una economía frágil y desordenada, entre otros muchos efectos que provocaron la desestabilización del país. Se estableció en el artículo primero de dicho ordenamiento lo siguiente: el Ejército y la Armada Nacionales son instituciones destinadas a defender la integridad e independencia de la patria, a mantener el imperio de la Constitución y de las leyes y a conservar el orden interior. Desde el mismo ordenamiento jurídico notamos la existencia de un espíritu protector mismo que da razón de ser a nuestras Fuerzas Armadas, toda vez que quedan encargadas de defender la integridad e independencia de la patria y a su vez a conservar el orden interior. Todos los ciudadanos estamos obligados a respetar los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, los servidores públicos tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme lo señala el artículo primero de la Constitución Política. En estas últimas semanas hemos escuchado distintos puntos de vista sobre el proyecto de ley de seguridad interior. El desconocimiento de la propuesta y de los principios que rigen a nuestras fuerzas de seguridad y fuerzas armadas es lo que genera confusión y a su vez un rechazo a la misma. Se les olvida que ya el artículo 89, fracción sexta de nuestra Constitución vigente desde el 5 de abril del 2004 y la fracción séptima de la misma estipula lo siguiente. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanentemente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Séptimo, disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos en los términos que previene la fracción cuarta del artículo 76. Es importante señalarles que no podemos entender nuestras leyes en una forma literal. La interpretación tiene que ser sistemática, entrelazada entre sí y funcional. En atención a ello se le puede conferir la gran responsabilidad de cumplir con la Ley de Seguridad Interior que hoy se discute a quien con su tradición de honor, valor y lealtad realizan todas sus actividades por el honor de México, máximas que han forjado a miles de hombres y mujeres que darían su vida sin pensarlo por cumplir con la misión que se les otorga en la Constitución mexicana. Si solo a nuestras Fuerzas Armadas, mismas que son confiables, y se les puede encomendar la restauración del orden y los principios de nuestra Constitución Política, entendiendo que el territorio, la población y el gobierno son elementos que forman parte del Estado soberano mexicano, conformado a su vez por un conjunto de instituciones que regulan la vida nacional. El estudio de este proyecto de ley nos obliga a profundizar en materia de seguridad nacional. La Ley de Seguridad Interior no da a las Fuerzas Armadas facultades de policía. El segundo párrafo del artículo 18 de la ley establece claramente que en ningún momento las Fuerzas Armadas tendrán condiciones de seguridad pública. Las acciones de las fuerzas federales se limitarán a lo que establece el artículo 3 y 5 de la Ley de Seguridad Interior, tal y como se estableció en el decreto presidencial de 9 de mayo de 2007, cuando las Fuerzas Armadas iniciaron acciones de combate contra el crimen organizado.
3. Las Fuerzas Armadas no van a realizar acciones de investigación y persecución de delitos. Eso está establecido perfectamente en el artículo 21. Esa es una facultad exclusiva del Ministerio Público y de la Policía, que actúa bajo el mando del Ministerio Público. La Ley de Seguridad Interior sí genera controles para verificar el debido respeto de los derechos humanos. Con la expedición de esta ley se genera un mecanismo de declaratoria de protección de seguridad interior que ya lo establece el artículo 89 constitucional y simplemente viene a regularlo. Cuando se incumplen los lineamientos específicos a la declaratoria, las personas quedan sujetas a responsabilidades administrativas y penales según corresponda. Las fuerzas federales, Policía Federal y Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en la protesta social. La manifestación pacífica de las ideas es un derecho reconocido en nuestra Constitución y en la legislación internacional, misma que protege el Estado en el artículo 133 constitucional. El artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior establece claramente las protestas nunca pueden considerarse actos de seguridad interior, por lo que está absolutamente prohibido el uso de las fuerzas armadas. Y por último, la Ley de Seguridad Interior no fomenta la intervención militar, al contrario, restringe la acción de las Fuerzas Armadas a casos específicos, claramente establecidos en el mismo ordenamiento, y además establece una limitante temporal para las acciones. Es cuanto, señor presidente.